¡Increíble! Descubren que el chico humilde en la joyería es hijo del hombre más rico de la ciudad. Los días de Alejandro se deslizaban entre la rutina de pulseras y collares, un mundo brillante que no siempre reflejaba su realidad. Trabajaba en una joyería del barrio, sí, pero detrás de esa fachada destilaba un deseo ardiente por algo más. Desde que su abuela le inculcó la importancia del esfuerzo y la honestidad, esos valores se habían convertido en su brújula, llevándolo a soñar con un futuro en el que la belleza de las joyas se extendiera a su vida. Sin embargo, una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, una mujer de elegancia inigualable cruzó la puerta. Elena, la empresaria más reconocida de la ciudad, buscaba un anillo para conmemorar su éxito. Su presencia desbordaba poder, un halo de confianza que desató en Alejandro un torbellino de emociones. En la búsqueda del anillo perfecto, sus ojos se encontraron y en un instante el tiempo se detuvo. Para ella, Alejandro no era un simple vendedor. Sentía que había algo más, un hilo de conexión. Él, en ese momento, no sabía que esos ojos lo llevarían a descubrir su origen oculto. Era el hijo perdido de Don Carlos, el magnate más poderoso. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. El mundo que había construido con amor y sacrificio se tambaleaba en una delgada línea. Su corazón luchaba entre el anhelo de conocer a su padre biológico y la lealtad hacia su madre adoptiva. ¿Qué pasaría si aceptaba la oferta de Don Carlos? La idea de un futuro lleno de lujos y poder hacía vibrar cada fibra de su ser, pero al mismo tiempo lo sumía en una profunda angustia. La desesperación lo envolvía mientras repasaba cada recuerdo de su infancia, cada sacrificio y cada sonrisa de quienes lo criaron en medio de una vida modesta. Su mente giraba, huyendo de la tentación que le ofrecía el magnate, a la par que la presión de la realidad lo empujaba a un abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los días pasaban, Alejandro se sumió en una búsqueda interna, cuestionándose si el éxito y dinero realmente valdrían la pena. Sus clientes, cada uno con sus historias de alegría y tristeza, se convirtieron en guardianes de sus secretos, y uno de ellos, un anciano joyero, le reveló su propio camino de sufrimiento y lucha. La verdadera riqueza, joven, radica en los valores que llevamos dentro, le dijo con una voz temblorosa pero firme. En sus palabras, Alejandro halló un eco de su propia vida, un faro de esperanza en este mar de incertidumbres. El conflicto interno crecía, y con cada interacción, la gravedad de su decisión se intensificaba. Se encontraba en una carrera contra el tiempo, donde la expectativa de Don Carlos se encontraba al acecho, como una sombra inescapable. La seducción de una vida en la cima lo atraía, pero cada sueño que ansiaba parecía costarle su esencia. Una noche, atormentado por la indecisión, decidió enfrentar a Don Carlos en su lujoso despacho. Frente a su padre biológico, sintió la presión de un mundo que siempre había soñado, pero sabía que el precio podría ser su alma. Un abismo se abría entre ellos, y al mirarlo a los ojos, la angustia se intensificó. «No quiero ser solo tu hijo, quiero ser más que tu legado», afirmó Alejandro, las palabras saliendo de su boca como un grito de angustia, resonando entre las paredes doradas del despacho. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? ¿O significaría renunciar a lo que realmente importaba? La tensión era palpable y la verdad pesaba en el aire, dejando la historia en un punto de inflexión que prometía una resolución electrizante. El eco de sus palabras aún resonaba en la opulenta oficina de Don Carlos, mezclándose con la atmósfera cargada de tensión.
Alejandro se sintió atrapado en una telaraña de posibilidades, cada una más atractiva y aterradora que la anterior. La riqueza que imaginaba no solo le ofrecía lujos, sino también una plataforma desde la cual podría hacer algo significativo. Pero, ¿a qué precio? Mientras el magnate lo observaba con una mezcla de orgullo y expectación, Alejandro se dio cuenta de que en sus manos se movía algo más grande que solo una relación padre e hijo. Se trataba de la congruencia con su propia identidad. Al salir del despacho, su mente no podía dejar de revolotear en torno a una idea que había estado ignorando. El talento natural por el diseño que siempre había pulido a escondidas. Había una habilidad en sus manos que se manifestaba en cada joya que elaboraba. Era entonces cuando, por primera vez, pensó en fusionar sus raíces humildes con la influencia que su nueva sangre podría ofrecer. Y si, en lugar de ser un mero heredero de la fortuna de don Carlos, se convirtiera en un innovador en el mundo de la joyería, llevando su historia consigo. Los días siguientes estuvieron marcados por una lucha interna constante. Alejandro estaba decidido a explorar su habilidad innata, a dar vida a piezas que no solo embellecieran, sino que contaran historias. Se dispuso a encontrar un equilibrio entre su amor por la joyería y el legado que le ofrecía su padre. Ciertamente, no quería renunciar a su vida anterior ni traicionar a su madre, pero la voz de su abuela resonaba en su mente. Siempre elige lo que te llena el alma, nunca lo que solo llena el bolsillo. La tensión era palpable y la verdad pesaba en el aire, dejando la historia en un punto de inflexión que prometía una resolución electrizante. Cerca de su hogar, encontró un pequeño taller abandonado que había pertenecido a un joyero talentoso que también había perdido la fe. Con determinación renovada, Alejandro decidió limpiarlo y convertirlo en su propio espacio de creación. En las primeras horas de la mañana, cuando el sol apenas asomaba, se sumía en su trabajo, el sonido del martillo resonando en el silencio. Cada golpe de su herramienta era un acto de autoconstrucción, una forma de reconciliarse con su pasado y enfrentar su futuro. Con el tiempo, sus diseños comenzaron a atraer la atención de otros. Pequeñas exposiciones locales le brindaron la oportunidad de mostrar su trabajo y cada conversación con sus clientes se convirtió en un nuevo hilo que tejía su identidad. Fue durante una de estas exhibiciones cuando conoció a Santiago, un crítico de arte que, impresionado por su visión, le ofreció su apoyo para una exposición más grande. Era una puerta abierta, un giro inesperado que podría catapultarlo a una visibilidad que nunca había soñado. Sin embargo, con la oportunidad vino la presión. La verdad sobre su linaje aún pugnaba en su mente, y cada vez que alguien le preguntaba sobre su influencia o el origen de su talento, la sombra de don Carlos parecía alargarse. Alejandro debía ser honesto consigo mismo. Su nuevo camino no podía construirse sobre la reputación de otro, incluso si ese otro era su propio padre. La exposición se acercaba. A medida que planeaba su presentación, luchaba con la ansiedad, preguntándose cómo podía fusionar la herencia que había recibido con su compromiso por ser fiel a sí mismo. La noche anterior al evento, cuando el taller reverberaba con las luces y los ecos de su trabajo, Alejandro tomó una decisión crucial. Decidió presentar su colección como un homenaje a aquellos que le enseñaron sobre valores y esfuerzo, un tributo a su madre adoptiva y una afirmación de que su propia esencia no podían ser compradas. Mientras se preparaba para lo desconocido, un golpe en su puerta lo sorprendió. Era Elena, la mujer que había encendido la chispa de su ambición. La conversación que siguió fue profunda y reveladora, dejando a Alejandro preguntándose si realmente estaba listo para enfrentarse al mundo, no solo como el hijo de don Carlos, sino como el hombre que había creado su destino. ¿Estaba Alejandro preparado para dar el siguiente paso, enfrentando no solo expectativas externas, sino su propia verdad interna? La incertidumbre se cernía sobre su alma, dejando la próxima decisión aún más intrigante. La exposición se acercaba rápidamente, y Alejandro sentía que cada segundo se le escapaba de las manos, como granos de arena en un reloj. Aquella noche había sido reveladora, pero la visita de Elena también había despertado en él un torrente de emociones.
A medida que se preparaba, la adrenalina lo empujaba hacia adelante, pero la inseguridad lo mantenía anclado al suelo. Se miró en el espejo del pequeño taller, encontrando en su reflejo una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Las primeras luces del evento comenzaron a parpadear en su mente. Imaginaba su colección en un espacio amplio, las piezas brillando con la historia que guardaban. Pero una sombra se cernía sobre su entusiasmo. La idea de ser visto solo como el hijo de don Carlos lo perturbaba. Estaba dispuesto a luchar por su lugar, pero el peso de su linaje parecía un fardo en vez de un estandarte. Al día siguiente, el bullicio de la inauguración lo envolvió. En medio de la multitud, una parte de él se sentía como un intruso en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Sin embargo, cada palabra halagadora que recibía lo impulsaba hacia adelante. Los elogios por su trabajo comenzaron a disipar sus miedos, como un fogonazo de luz en la oscuridad. Pero justo cuando las cosas empezaban a fluir, se encontró con Santiago. Este crítico ahora era una especie de mentor, incluso si sus intenciones no estaban del todo claras. «Alejandro, tienes que comunicar tu historia», le dijo, en un tono sereno pero autoritario. «No escatimes en la verdad, las personas conectan con la autenticidad». Fue en ese instante que se dio cuenta de que el viaje no era solo sobre las joyas en sí, sino sobre lo que representaban. Eran fragmentos de su existencia, las piezas de un rompecabezas personal que estaba a punto de revelar al mundo. Mientras conversaban, Santiago le sugirió que hablara sobre su madre adoptiva durante la presentación. Alejandro dudó momentáneamente. ¿Cómo podría explicar la complejidad de su vida y su origen sin que se malinterpretara? Pero en ese mismo momento, su mente se llenó de imágenes de su madre, de su lucha y sacrificios. Esa lucha resonaba en su corazón, y de repente se sintió impulsado a honrarla. Con el tiempo transcurriendo, Alejandro se situó frente a su colección. La sala estaba repleta de rostros expectantes, desde admiradores hasta figuras influyentes que había deseado conocer. Cuando el momento llegó, apagó las dudas y recordó la voz interna que lo había guiado hasta allí. Comenzó a hablar, cada palabra fluyendo con sinceridad. Compartió la historia de sus inicios, su conexión con la joyería y su agradecimiento a las mujeres que lo habían formado. Pero el clímax de su discurso llegó cuando, con un nudo en la garganta, se refirió a su verdadera herencia. «No soy solo el hijo de un rico, soy un hombre que ha vivido en las sombras de la incertidumbre y ha encontrado su luz en el arte de crear. Cada diseño lleva consigo un pedazo de amor y luchas que no nacieron de privilegios, sino de perseverancia». Al caer el silencio, las reacciones comenzaron. Un aplauso ensordecedor lo envolvió y sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. La mirada de Santiago, cargada de aprobación, le inyectó confianza. Había tomado esa peligrosa decisión de ser vulnerable y auténtico. Sin embargo, lo que no sabía era que su padre, don Carlos, había estado presente en la multitud. Las palabras de Alejandro, que resonaban con verdad, empezaron a criar la semilla de una confrontación inevitable. Las expectativas que había tratado de eludir ahora lo acechaban con más intensidad. Alejandro sentía que, después de abrir su corazón al mundo, su próximo paso sería inevitable: encontrar a su padre y enfrentar la verdad que había estado a la vista desde el principio. Se dio cuenta de que, al mostrar su esencia, había un precio por pagar. Y no solo era su legado, sino su propia identidad. Esa noche, mientras el eco de sus palabras se desvanecía en el aire, una nueva incertidumbre se instalaba en su corazón. ¿Sería capaz de manejar la revelación de su debilidad sin perder ese nuevo poder que había encontrado? La pregunta resonó en su mente, prometiendo un enfrentamiento con el pasado que aún no había elegido. El día siguiente a la exposición, Alejandro despertó con una sensación de inquietud en el estómago. La euforia de la noche anterior se había desvanecido, sustituyéndose por un nerviosismo incesante. La voz de Santiago aún resonaba en su mente. «Debes enfrentar lo que temes».
Pero lo que más le atormentaba ahora era la certeza de que tendría que cruzarse con su padre en algún momento. Se sentó en su taller, rodeado de herramientas y materiales que solían ser un refugio para su creatividad. Pero hoy, ese espacio familiar se sentía cargado de tensión. Necesitaba claridad, pero cada vez que intentaba concentrarse en diseñar una nueva pieza, su mente se desbordaba con la reciente revelación. Ser el hijo de don Carlos significaba más que un linaje, significaba un legado que debía reconciliar, una identidad que había estado rechazando. Mientras jugaba con un pequeño trozo de plata entre sus dedos, recordó las palabras de su madre adoptiva. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Alejandro. No puedas ocultarla para siempre. Con cada giro de la joya en su mano, hizo un ejercicio mental. Si su madre hubiese estado presente, ¿qué consejos le habría ofrecido? Ella siempre valoró la autenticidad. Y ahora que había dado ese paso, ¿por qué temía el siguiente? Fue entonces cuando decidió que, al menos por un día, no se dejaría dominar por la sombra de su padre. Tomó su mochila, llevó consigo algunas obras recientes y se dirigió a una pequeña exposición de arte emergente en un barrio distinto, donde nuevas voces creativas estaban comenzando a ser escuchadas. El ambiente era diferente, fresco. La energía vibrante de jóvenes artistas evocaba el espíritu de libertad que tanto anhelaba. Al llegar, la admiración por su trabajo floreció de nuevo. La apreciación que recibió fue un alivio, como si cada palabra positiva fuera un esbozo de su propia identidad. Sin embargo, en una esquina, un grupo empezó a murmurar al reconocerlo. «Ah, el hijo de don Carlos», se escuchó, en voces mezcladas con admiración y desprecio. La sensación de fisuras internas se intensificó. Alejandro sintió que todos sus esfuerzos por ser visto como un individuo se desvanecían en una sola etiqueta. «No eres solo un apellido», se dijo a sí mismo. Fue un mantra que repitió mientras interactuaba con otros artistas, compartiendo su historia. La vulnerabilidad que había mostrado la noche anterior comenzaba a pesar menos. La fortaleza que emergía en cada conversación le mostró que había otros que, como él, intentaban escapar de las sombras de su pasado. Sin embargo, la confrontación inevitable con don Carlos aún estaba presente en su mente, una amenaza latente que empezaba a convertirse en una obsesión. El dilema lo persiguió. Si al final no era su linaje, sino su labor y el camino que elegía, ¿cuánto de su autenticidad podría trasladar a ese enfrentamiento? Regresando a casa, sintió que su determinación se reafirmaba. La decisión de ser un hombre con su propio legado estaba al alcance de su mano. La próxima vez que lo vea, no soy solo su hijo, soy Alejandro, un hombre que ha construido su identidad desde la nada, pensó con vehemencia. Sin embargo, mientras se preparaba para encarar su próxima jornada, el sonido del celular interrumpió su reflexión. Un mensaje de Santiago iluminó la pantalla. «Necesitamos hablar. He oído cosas sobre don Carlos que pueden cambiarlo todo». Las palabras vibraron en su pecho, como un eco de advertencia. Se dio cuenta de que el encuentro con su padre estaba más cerca de lo que pensaba. Y con él la posibilidad de una verdad que podría redefinir todas las decisiones que había tomado hasta ahora. ¿Qué descubriría sobre el hombre que había evitado? La confrontación se comenzaba a gestar y la tensión palpitaba en el aire. Alejandro se despertó con el zumbido aún en mente, una mezcla de ansiedad y curiosidad que le incomodaba. Aquella mañana, el mensaje de Santiago no fue solo un aviso, era un llamado a la acción. Con respiraciones profundas, trató de moldear sus pensamientos en algo concreto, pero el eco de la revelación lo envolvía. Don Carlos no era solo una figura distante, ahora era una realidad que empezaba a definir su existencia. Se sentó a desayunar, un tazón de fruta y avena que apenas notó pasar. Las imágenes de su infancia con su madre danzaban en su mente, recordándole las lecciones de perseverancia y autenticidad. La idea de que don Carlos podría haber sido diferente lo atormentaba. ¿Qué habría él en mi lugar?, se preguntaba.
mientras una nueva determinación comenzaba a brotar en su interior. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba comprender quién era realmente. Tras terminar su desayuno, se dirigió al taller con un nuevo fervor. Empezó a esbozar ideas para una nueva colección de joyas, una que reflejara no solo su habilidad como artesano, sino también la lucha interna que enfrentaba. Cada trazo se sentía como un grito, un símbolo de su deseo de desmarcarse de la sombra de su padre. Olvidó el lujo que había representado don Carlos y se enfocó en lo simple y real. Sus manos comenzaron a trabajar con precisión, dando vida a una serie de piezas que encarnaban la lucha entre el legado y la autodeterminación. Mientras forjaba, la ansiedad se convertía en lucidez. Alejandro comprendía que la creación artística era su refugio, su arma para enfrentar lo que estaba por venir. Se comenzó a sentir más seguro con cada joya que terminaba. Cada pieza era un componente de su identidad reclaimed. Tenía la certeza de que al exhibir su trabajo en su próxima exposición, estaría exhibiendo no solo su talento, sino su esencia misma. Un hombre que había luchado contra su historia, pero que se negaba a ser definido por ella. Los días fueron pasando, y a medida que se acercaba el encuentro con don Carlos, su confianza crecía. Se permitió explorar diferentes materiales en su trabajo, experimentando con texturas y técnicas que antes le parecían lejanas. En sus interacciones con otros artistas se notaba más libre, más auténtico, su voz resonaba con la verdad de su historia. Finalmente, llegó el día en que Santiago lo llamó para encontrarse. Sintiéndose como si estuviera en la antesala de un nuevo capítulo de su vida, se dirigió a la cafetería donde habían acordado verse. Alejandro no sabía qué le esperaba, pero la curiosidad superaba la ansiedad. Santiago lo recibió con una mirada seria, y eso lo inquietó. Alejandro, he hablado con varias personas que conocen a tu padre. Lo que descubrí es complicado, dijo Santiago, con una pausa que intensificó la respiración de Alejandro. Solo dímelo, exigió Alejandro. Su voz sonaba firme, aunque en su interior un torbellino de emociones comenzaba a nacer. Don Carlos no es solo el hombre que crees que es. Hay cosas que ha hecho, decisiones que lo han llevado a ser quien es, y podría cambiar todo lo que crees saber sobre tu familia. Las palabras de Santiago lo golpearon como una ráfaga. La incertidumbre lo invadió mientras una sombra de duda recaía sobre la imagen que se había formado de su padre. ¿Qué pudiste averiguar?, preguntó con un tono incisivo, deseando que la información le sirviera para finalmente entender su propia existencia. Santiago inclinó la cabeza levemente, preparándose para abrir la puerta a un abismo de verdades que podrían hacer tambalear el mundo que Alejandro había construido. Tendría la fortaleza para afrontar la realidad que estaba por revelarse. Mientras las palabras se formaban en la mente de Santiago, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo enfrentar a su padre, sino a la imagen que había cultivado de sí mismo hasta ese momento. La tensión creció en el aire, palpable y electrizante, como si estuvieran en el filo de un descubrimiento monumental. «Es hora de desmantelar la verdad», sentenció Santiago. Y Alejandro sintió que el destino comenzaba a moverse, implacable y oscuro. La declaración resonó dentro de él, un eco de valentía que parecía superar su incertidumbre. Al enfrentar a don Carlos, no solo se proponía descubrir la verdad sobre su padre, sino también forjar su propia identidad. Santiago frunció el ceño. «No es una decisión fácil, Alejandro. Podría haber consecuencias serias». «No me importa, estoy preparado para lo que venga. Es hora de enfrentar no solo a mi padre, sino los demonios de nuestro legado», respondió Alejandro, con una determinación renovada que llenaba su ser. Mientras se alejaba de la cafetería, un torrente de emociones lo invadió. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una confrontación que podría cambiar su vida para siempre. ¿Tendría el valor necesario para descifrar la verdad oculta de don Carlos?
En ese momento decisivo, Alejandro sintió que el primer paso hacia su transformación estaba a la vista, esperando a ser reclamado. A medida que se alejaba, la pregunta lo perseguía. Podría descubrir no solo quién era su padre, sino quién quería ser él mismo. Las respuestas se acercaban, pero lo que aún quedaba por revelarse podría ser más impactante de lo que había imaginado. La atmósfera en casa de don Carlos era tensa. Alejandro entró con pasos decididos, sus pensamientos girando en torno a la conversación con Santiago. La casa, un símbolo del poder y la riqueza, parecía observarlo con ojos críticos. Cada rincón tenía la historia de un imperio construido con sacrificio, pero detrás de esa grandeza se escondía la sombra de decisiones cuestionables. Sin embargo, ahora era él quien debía tomar las riendas de su propia vida. Tomó aire antes de entrar a la oficina, su coraje brotaba, pero las dudas aún merodeaban. Al abrir la puerta, encontró a don Carlos en su escritorio, rodeado de documentos. Su padre levantó la vista, y el cruce de miradas estableció una conexión electrizante entre ellos, un choque ineludible entre su legado y su deseo de autonomía. «¿Qué te trae por aquí, hijo?», preguntó don Carlos, con un tono neutral que ocultaba cuidadosamente sus verdaderas intenciones. Alejandro sintió que la pregunta iba más allá de las palabras, era un reto. Era hora de enfrentarse al hombre que había admirado y temido al mismo tiempo. «No estoy aquí por cortesía, padre. Necesito entender quién eres realmente», respondió Alejandro, sintiendo la tensión en su propia voz. Don Carlos se reclinó en su silla. La mirada de su hijo parecía tanto un desafío como una invitación. «Lo que he hecho ha sido por ti, por el legado familiar», dijo, adjudicando su historia a un noble propósito. Pero en el fondo de su mirada había un destello de defensa, una negación implícita de los errores expuestos por Santiago. «¿A qué precio, papá? Santiago me mostró que tu imperio está manchado. ¿Es tu ambición más importante que el bienestar de otros?». La pregunta salió de sus labios como un cañonazo, resonando en la amplia oficina decorada con lujo. La reacción de don Carlos fue instantánea. Su rostro se endureció, y Alejandro supo que había tocado un nervio sensible. «No entiendes nada, Alejandro. En los negocios, a veces hay que hacer sacrificios. Las decisiones difíciles son parte del juego», respondió, cada palabra cargada de la arrogancia de quien se siente en control. Alejandro observó a su padre, buscando al hombre que una vez consideró un héroe. «¿Pero qué hay de mí? Estoy aquí porque quiero forjar mi propio camino. No pretendo ser parte de un legado empañado por tus decisiones», dijo, su voz resonando con una firmeza renovada. «Tu camino no está en el arte, hijo. Necesitas ser útil para la familia, forjar relaciones y avanzar en este negocio», replicó don Carlos, con una impaciencia que marcaba su carácter inmutable. «¿Útil? ¿Es eso lo que soy para ti? ¿Una pieza en tu ajedrez?». Alejandro sintió que el fuego de la indignación lo consumía, su corazón latía con fuerza mientras comprendía la profundidad de la desconexión entre ellos. La conversación tomó un giro revelador, confrontando no solo a su padre, sino también el sistema de valores que había dictado gran parte de su vida. En el fondo, quería algo más, quería ser auténtico, desea descubrir cómo podía unir su pasión con un camino que tuviera sentido para él. «Lo que quiero es construir algo con integridad, papá, no seguir tus pasos ni ser un reflejo de tus decisiones», dijo, alzando la voz con convicción. Don Carlos, visiblemente molesto, se levantó de su silla. La tensión palpable se transformó en un campo de batalla emocional. «Mi legado es lo que te dará seguridad, Alejandro. Te aconsejo que no te alejes de eso. Es hora de decidir qué legado quiero y quién quiero ser. No estoy dispuesto a aceptar ese tipo de vida. Te lo juro, estoy dispuesto a construir algo diferente»,
respondió Alejandro, sintiendo que sus palabras rompían las cadenas que le habían mantenido atado. La mirada de don Carlos se endureció aún más, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este enfrentamiento era solo el inicio de un viaje que implicaría desafíos inesperados. Las respuestas aún estaban a la vista, pero el camino hacia la verdad podría llevarlo a decisiones mucho más difíciles. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su propia identidad? ¿Y qué consecuencias enfrentarían ambos en este tira y afloja entre herencia y autodescubrimiento? Una cosa era clara: Alejandro estaba decidido a buscar no solo su verdad, sino a desentrañar la complejidad de su historia familiar. La colisión de valores estaba a un paso de volverse explosiva, y no había marcha atrás. Alejandro salió de la oficina con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas. La conversación con don Carlos había sacudido los cimientos de su vida, y al mismo tiempo se había transformado en un catalizador de cambio. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a su padre? ¿Para desmontar el legado familiar que tanto había respetado, pero que ahora comenzaba a ver con una nueva luz? Cada paso en el camino se sentía pesado, como si cada decisión que tomara desde ese momento pudiera redefinir no solo su futuro, sino todo lo que era. Se dirigió a la biblioteca familiar, un lugar donde había pasado horas de su infancia, devorando libros que lo transportaban a mundos más allá de las preocupaciones cotidianas. Ahora, ese refugio parecía un laberinto de conflictos internos. Pasó un dedo por los lomos de los volúmenes, apreciando la sabiduría atrapada entre sus páginas, preguntándose si había algo allí que le pudiera brindar respuestas. Pero en su mente resonaban las palabras de Santiago: debías luchar por tus sueños, y eso significaba ser valiente. Mientras hojeaba un libro sobre destacados artistas contemporáneos, Alejandro se sintió repentinamente atraído por la idea de una exhibición que había planeado para un futuro cercano. Se trataba de una fusión entre arte y reflexión social, algo que desafiaría las normas y lo empujaría hacia un camino auténtico. Sin embargo, al recordarlo y al pensar en la oposición que podría enfrentar por parte de su padre, su determinación comenzó a tambalear. ¿Sería un vano esfuerzo? ¿Un capricho de alguien que había crecido bajo la sombra de un nombre poderoso? El teléfono vibró, interrumpiendo su reflexión. Era un mensaje de Santiago. He estado investigando sobre ese proyecto tuyo. Quiero ayudarte, pero necesitamos que sea más que un sueño. Prepárate para luchar. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de su ser. Alejandro era consciente de que cada paso hacia la independencia requería coraje, pero la duda siguió persiguiéndolo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para defender su aspiración? Alejandro decidió salir a caminar, buscando claridad en el bullicio de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida, un constante recordatorio de que el mundo no se detenía por las luchas internas. Mientras observaba a la gente pasar, se dio cuenta de que cada individuo tenía su propia historia, sus propias batallas que librar. De pronto, sintió que sus dudas eran parte del camino hacia la autodefinición y no debían paralizarlo. En vez de eso, podían ser la chispa que iniciara su transformación. A medida que avanzaba, los ecos de la conversación con su padre y las palabras de apoyo de Santiago comenzaron a fusionarse en su mente. Se sintió inspirado al recordar su arte, al pensar en cómo podría utilizar su talento no solo para expresarse, sino también para impactar a otros. Era necesario que su primera exhibición no solo retratara su visión, sino que también abriera un diálogo sobre las decisiones que se tomaban en los pasillos de su familia. Al llegar a un pequeño café, tomó asiento en una mesa junto a la ventana y comenzó a esbozar ideas para su proyecto. Quería que fuera un triunfo personal y a la vez un acto de resistencia frente a un legado que no lo representaba. Pero en su interior sentía el eco de la advertencia de su padre: la seguridad no proviene de sueños frágiles. La seguridad estaba en los números, en la influencia, en el poder. Alejandro se encontró debatiéndose entre los dos mundos que había conocido, el del empresario y el del artista.
Finalmente, sintió que algo dentro de él se estaba despertando. La lucha por su identidad no sería fácil, pero la pasión por su arte y su deseo de comprometido con una causa social ofrecían un camino alternativo al que había vivido hasta ahora. Regresó a casa con una nueva estrategia. Podría construir su nuevo legado mientras desmantelaba los viejos conceptos de éxito que le habían sido impuestos. La verdadera prueba, sin embargo, se acercaba. ¿Cómo podría comenzar a hablar de sus aspiraciones a su padre sabiendo que rechazaría cualquier intento de trascender su legado? La tensión entre su deseo y la expectativa familiar prometía ser explosiva, y la próxima confrontación se cernía en el horizonte. Mientras contemplaba esta nueva fase de su vida, una sola pregunta iluminó su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su pasión, y qué estaba dispuesto a sacrificar para vivir esa verdad? Alejandro llegó a casa con un torrente de emociones. La oscuridad de su habitación lo recibió como un abrazo tenso, y sintió la presión de la vida familiar aplastando sus aspiraciones. Se sentó en su escritorio rodeado de los recuerdos de una vida que le había sido impuesta, y se obligó a concentrarse en el proyecto que había comenzado a gestar. Una exhibición que no solo mostraría su arte, sino que cuestionaría el status quo familiar. Sabía que la clave estaba en la autenticidad. Era esencial que cada pintura, cada escultura, contara una historia que resonara en la realidad que había vivido. Pero esa claridad lo llevó a una obstinada verdad. Debía alejarse de la percepción de éxito que su padre había cultivado. En su mente comenzaban a formarse imágenes poderosas, retratos de su propia lucha, visiones de lo que podría llegar a ser si se atrevía a desafiar las expectativas. Día tras día, Alejandro se adentró en su proceso creativo, dejando que sus frustraciones y anhelos fluyeran a través de sus pinceles. Cada trazo era un acto de resistencia. En medio de esa efervescencia artística había un temor persistente. ¿Y si su arte no era suficiente? ¿Y si, al final, sus esfuerzos no lograban cambiar nada? Santiago se convirtió en un aliado. Ellos pasaban horas en café, desmenuzando ideas, buscando formas de presentar su obra al mundo. Las conversaciones se tornaban cada vez más intensas y apasionadas. Santiago lo impulsó a pensar en cómo podría financiar su exhibición, sugerencias sobre colaboraciones creativas y promociones que podrían ayudar a difundir su mensaje. Una noche, mientras organizaban sus ideas, Santiago hizo una propuesta que dejó a Alejandro sin aliento. ¿Y si le dijeras a tu padre lo que estás planeando? La pregunta resonó en su cabeza como un eco perturbador. La idea de enfrentarse a don Carlos, de abrirse sobre su verdadera visión, generaba un torbellino en su interior. Su corazón latía con fuerza al pensar en el riesgo que eso implicaba. Sin embargo, al contemplar lo que había hecho hasta ese momento, Alejandro sintió que era el momento de forjar su camino. Necesitaba el respaldo de su padre, pero más que eso, necesitaba su respeto. La transformación no era solo sobre arte, era sobre establecer un diálogo. Y ese diálogo requería valentía. La tensión se intensificó. Alejandro pasó días ensayando las palabras que pronunciaría. Cada frase se convertía en un mantra. Sus aspiraciones eran sinceras, y sabía que su padre podría verlas como una traición. Pero, ¿era su deber conformarse con un legado que no le pertenecía? Finalmente, llegó el día de la confrontación. En el corazón del hogar familiar, rodeado de los objetos que simbolizaban su educación, Alejandro se preparó para hablar. El aire estaba denso y el silencio era casi insoportable. Su padre estaba sentado al final de la mesa, despreocupado, y Alejandro sintió cómo un torrente de ansiedad se acumulaba dentro de él. «Papá, necesito contarte algo importante sobre mí», empezó a decir, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Don Carlos lo miró, la expresión en su rostro indescifrable. Alejandro tragó saliva, el instante parecía eterno, y una mezcla de determinación y temor lo invadió. Traspasar esa línea significaba muchos riesgos.
La respuesta de su padre podría definirlo, y no solo los lazos familiares, sino también su identidad como artista. La conversación que estaba a punto de tener estaba cargada de implicaciones que podrían cambiar su vida. No puedo quedarme callado más tiempo. Este es el momento de enfrentar lo que soy. En ese instante, Alejandro supo que, independientemente de lo que sucediera, estaba al borde de su verdadera transformación. Sin embargo, detrás de esa decisión brotaba otra inquietud. ¿Cómo respondería su padre a la confrontación? A medida que las palabras comenzaron a fluir, la tensión en el aire la hizo sentir casi palpable, como un segundo antes de una tormenta. Estaba decidido a pelear por su verdad y no había vuelto atrás. ¿Realmente estaría listo para enfrentar las consecuencias de su revelación? ¿O su decisión lo llevaría a un abismo del que no podría regresar? Alejandro se encontró en el umbral de una revelación que podría cambiarlo todo. La tensión en la atmósfera era innegable. Se miró a sí mismo en el espejo del pasillo una última vez, como si necesitara recordar el hombre que había luchado por abrazar su propia identidad. El reflejo le devolvió una imagen de determinación que rivalizaba con la incertidumbre que lo envolvía. Al entrar al despacho de don Carlos, sintió que había traspasado un límite, un momento que lo colocaba entre dos mundos. No sería solo el hijo del magnate, sino un hombre decidido a definir su propio destino. Don Carlos, con su mirada evaluativa, aguardaba, como si supiera que el momento había llegado. ¿Qué es tan importante que deseas contarme, Alejandro? La voz de su padre resonó en la habitación, rebosante de autoridad y expectación. Alejandro, sintiendo que cada sílaba contaba, inhaló profundamente y comenzó. Papá, estoy organizando una exhibición. Mi arte no es solo un pasatiempo, es mi forma de expresarme, de conectar con quienes han pasado por lo que yo, reveló, sintiendo el poder de su voz consolidarse con cada palabra. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? La pregunta fue directa, casi desafiante. Quiero que sepas que necesito apoyarte, pero también el mundo necesita ver mi verdad. No puedo ser solo el hijo de don Carlos. Quiero que la gente vea quién soy. No me importa el imperio ni ese legado que has construido a costa de otros. Cada palabra llevaba consigo el peso de su historia y el eco de su lucha interna. La reacción de don Carlos fue visiblemente intensa. ¿Te atreves a implicar que no estoy trabajando duramente por nuestra familia? Todo lo que he hecho es para asegurarte un futuro, replicó, la voz grave de indignación traspasando a Alejandro como un dardo. No, papá, estás confundiendo el deber con el sacrificio. Por eso estoy decidido a marcar mi propio camino y a contribuir al mundo de una forma que resuene con mi esencia, respondió Alejandro con firmeza, sintiendo cómo las palabras pesaban con la carga de su verdad. Frente a la fortaleza de su hijo, don Carlos titubeó, las palabras crujiendo en la atmósfera opresiva y la mirada ardiente de Alejandro hicieron que el magnate enfrentara una verdad incómoda. Alejandro estaba forzando la ruptura de un mito familiar. El silencio se extendió y ambos hombres sintieron el impacto de la transformación que se estaba gestando. ¿Quieres renunciar a todo lo que hemos logrado?, preguntó don Carlos, su voz ahora más baja, como se intentaba razonar con un hijo que se escudaba en sueños de artista. No, no se trata de renunciar, se trata de crear algo nuevo. No quiero seguir tus pasos porque en ellos no puedo encontrarme, declaró Alejandro, sintiendo cómo la libertad surgía en su pecho. El rostro de don Carlos se tornó pensativo. La pasión y el carácter de su hijo fluían fuerte, frescos e innegables. Cada palabra pronunciada por Alejandro no solo tuvo como objetivo abrir los ojos de su padre, sino también hacer un llamado a su propia conciencia. Don Carlos, atrapado entre la historia que había construido y la nueva realidad que su hijo representaba, comprendió que había un límite en su control.
Alejandro había demostrado que el verdadero legado no estaba en el patrimonio acumulado, sino en la integridad y el valor de ser él mismo. En ese momento, algo cambió en el aire. Las sombras de la tensión comenzaron a disiparse, y por primera vez ambos hombres podían verse no solo como padre e hijo, sino como personas que luchaban por definir sus propios caminos. Si es así, Alejandro, si de verdad quieres seguir este camino, tendré que aprender a aceptar tus decisiones. Solo espero que no te lastimen, reconoció don Carlos. Su tono, aunque todavía evaluador, dejó entrever la posibilidad de un entendimiento. Eso espero también, pero tengo que hacerlo. Estoy listo para enfrentarlo. Y necesito que tú también lo estés, contestó Alejandro, aliviado de encontrar la apertura en la voz de su padre. Con esa conversación pivotal, Alejandro sintió que había superado un obstáculo significativo en su vida. Había abierto las puertas a un futuro donde el arte y la autenticidad prevalecían por encima del linaje y las expectativas. Estaba listo para presentarse al mundo, no como el hijo de don Carlos, sino como Alejandro, un hombre que había luchado por su verdad y había conquistado la confianza en sí mismo. En los días siguientes, trabajó incansablemente en su exhibición, dejando que su creatividad fluyera libremente. Cada pieza de joyería, un testimonio de su transformación y autenticidad. Lo que una vez fue un placer escondido, ahora se convirtió en una declaración audaz. La satisfacción de dar vida a sus ideas fue acompañada por la emoción de saber que contaba con el apoyo de su padre, aunque todavía incierto. El día de la exhibición llegó, y el lugar rebosaba de energía. Amistades, artistas y críticos, todos allí, listos para ver lo que Alejandro había creado. Cada pieza brillaba con una historia propia, encapsulando su viaje personal hacia la autodeterminación y la verdad. Mientras escuchaba las reacciones de los asistentes, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y realización. Había hecho suya la experiencia, desmitificando la carga de su apellido. Estaba construyendo su narrativa, y la recepción fue entusiasta. Las palabras de admiración, los elogios sinceros, cada uno de ellos reforzaban su decisión de vivir auténticamente. Al final de la noche, cuando los directores de la galería se acercaron para ofrecerle una colaboración, un eco de satisfacción envolvió a Alejandro. Estaba en la cúspide de una vida que construyó. La lágrima que brotó en su ojo no fue de tristeza, sino de una profunda alegría por un futuro prometedor. Se miró al espejo de la galería. El hombre que había visto antes se había transformado. Ahora había confianza en su mirada, un brillo altivo que celebraba su autonomía. Había creado su camino, tomando las riendas de su identidad y permitiendo que su arte floreciera como una extensión de sí mismo. No solo había conquistado su propia verdad, sino que había aprendido que la verdadera riqueza no reside en el linaje ni en los bienes materiales, sino en la autenticidad del alma. Un mensaje de conclusión vibrante resuena en la mente de Alejandro. Ahora era un hombre del presente, con una historia que reescribió. Esa noche sería un hito en su vida y en su carrera, y sintió en cada fibra de su ser que estaba preparado para todos los desafíos futuros. Ahora, tú también tienes la oportunidad de acompañar a Alejandro en su viaje. Necesitan suscribirse ahora y activar la campanita para no perderse ninguna de las historias inspiradoras que compartimos en este canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando contenido valioso. Comenten sus reacciones sobre esta asombrosa transformación y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal.